Y entonces lo que vamos a ver hoy es el plano inclinado. Resulta que un plano inclinado, perdón, hago la presentación. Un plano inclinado es una superficie plana que forma un determinado ángulo con la horizontal. Entonces, por ejemplo, el hecho de subir una rampa, el hecho de, permítame, saco el puntero. Eh, a ver, aquí está. El hecho, por ejemplo, de subir una rampa, que es como el ejemplo que nosotros más cotidianamente podemos llegar a tener, ¿sí? Y lo que sucede es que cuando se está en el plano inclinado, tenemos que hacer el análisis de las fuerzas que están presentes ahí. Resulta que el peso, vamos a empezar, sí, vamos a empezar a mirar esta partecita. Tenemos que el peso siempre está en dirección perpendicular con la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la superficie acá y el peso siempre está formando un ángulo recto de 90 grados. Sí, ángulo recto y 90 grados sería una redundancia, pero pues para que quede bien claro, con la superficie, siempre, siempre. Si el plan, por ejemplo, si el objeto está así, o si el objeto está así, o si el objeto está de esta manera, entonces el peso, habíamos visto en las clases anteriores, siempre lo vamos a dibujar de manera perpendicular a la superficie. Pero entonces, ojo aquí, ¿cómo hacía la superficie? A la superficie, llamémosla terrestre, ¿sí? Porque pues aquí podemos decir, no, pero profesor, esta es la superficie y entonces yo voy a dibujar el peso así. No, ojo con eso. A la superficie terrestre, perpendicular, ¿listo? Porque esto suele ser uno de los grandes errores que se cometen cuando se hace un gráfico, se descomponen las fuerzas en los planos inclinados. Entonces, primero, el peso siempre es en dirección perpendicular hacia abajo de la superficie, no de esta inclinación. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa? Como nos decía la definición de fuerza de la fuerza normal es perpendicular a la superficie del plano. Entonces, tenemos, tenemos, para este caso, esta fuerza normal sí va perpendicular a la superficie de la inclinación. Vean que entonces está formando un ángulo de 90 grados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Si el plano inclinado está así y el objeto va colocado acá, entonces miro la superficie viene siendo esta de acá, perdón que ya exageré, viene siendo esta superficie de aquí, recto el peso y perpendicular a la superficie del plano inclinado viene la normal. ¿Listo? Esas son, digamos, las dos grandes consideraciones que se tienen que tener en cuenta ahí. Ahora, según este gráfico, ¿qué sucede acá? Aquí lo que está sucediendo es que aparece una fuerza F. Una fuerza F que lo que está haciendo aquí es sosteniendo al objeto. ¿Por qué? Porque si yo no lo sostengo con este dinamómetro, con este hilo, el objeto va a tender a moverse hacia allá. ¿Por qué? Porque es que si analizamos acá, tenemos que ver detalladamente que las fuerzas, por ejemplo, tengo que hacer, digamos, la descomposición de las fuerzas que están presentes aquí acorde al plano cartesiano. Entonces yo tengo mi plano cartesiano acá,
tengo mi plano cartesiano y hago la proyección del peso hacia el eje y hago la proyección del peso hacia el eje X. Entonces cuando yo hago estas dos proyecciones me doy cuenta que aparece una fuerza aquí que la podemos llamar peso en Y, que va a ser igual a la fuerza a la normal, por lo tanto no hay movimiento en esa dirección, pero en este de acá es mi peso en X, ¿sí? Que tiene que ser contrarrestado con algo que sería esta fuerza para que no hubiese movimiento. Si yo no lo sostengo de aquí, esto se me va a caer. Entonces, se va a caer por acción del peso. Ahora, debemos notar que por construcción geométrica, entre más inclinación haya aquí, entonces las componentes del peso van a variar de cierta manera. Si hay más inclinación, más va a aumentar mi peso en X. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar que este ángulo de aquí es básicamente el mismo de aquí que el mismo de acá. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Dudas? No, señor. Ok, entonces, aquí, si analizamos esto, podríamos decir, recuerden que para analizar esto tenemos que hacer la sumatoria. Recuerden que este símbolo significa suma, sumatoria, es decir, todo, sumamos todo lo que está ahí adentro. Entonces, sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a ¿quién? ¿Quiénes están en Y? La fuerza normal menos el peso en y como no hay movimiento en esa dirección, esto es igual a 0. Para este ejemplo, también tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a ¿quién? Izquierda siempre lo tomamos como negativo, derecha positivo. Entonces derecha a esta fuerza menos el peso en X, pero vamos a suponer que este peso, esta fuerza es igual a al peso en X, y por lo tanto esto da 0. Recuerden que si da 0 aquí indica que no hay movimiento. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces por lo tanto la fuerza total será 0 en el eje X y 0 en el eje Y. Ok. Digamos que eso es una introducción ahí. Lo que vamos a verlo es a través de un ejemplo. Vamos a analizar un poquito con algunos valores para ver cómo es que va evolucionando esto. ¿Listo? Entonces, sigamos acá. Permítanme borro todo esto. Tenemos este ejemplo. A ver, ahora aquí una. Ahora aquí el programa. Bueno, limpiemos entonces esto. Ok. Vamos entonces a analizar el ejercicio que nos están mostrando acá. Dice, sobre un plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal, se encuentra un bloque A de madera de masa 8 kilogramos, unido por medio de una cuerda a otro bloque B, que es el que está entonces aquí, bloque A, bloque B, de masa 4 kilogramos que cuelga de la cuerda, la cual pasa por una polea situada en la parte inferior del plano, es decir, esta ruedita que está acá viene siendo la polea. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0.20, calcular la aceleración del sistema y la tensión del hilo. Ok, entonces ya de entrada vamos a suponer que el movimiento va hacia allá, que esto va a caer y pues obviamente el bloque va a moverse. Listo.
Entonces, es lo primero. A ver, dibujémoslo un poquitico, un momentico. Tenemos aquí. Entonces, que este bloque va a avanzar hacia allá y esto va a caer. Listo, ese es el movimiento. Bueno, ahí tenemos nuestro movimiento. Y lo que tenemos que hacer es analizar cada uno de los bloques y mirar las fuerzas que están presentes ahí. Entonces, vamos a mirar. Tenemos. Estilo del papel, cojamos uno cuadriculado. Y bueno, intentemos hacer este gráfico que es de gran utilidad. Tenemos, o bueno, creo que lo podemos pegar. Ok. Bueno, a ver. Sí. Listo. Bueno, tenemos el gráfico entonces. Un poquitico nomás de reducción. Y sobre este gráfico entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a analizar cada uno de los bloques, tanto el bloque A como el bloque B. Listo, démoslo un poquitico más para acá. Y vamos a analizarlo. ¿Cómo lo vamos a analizar? Hay que hacer el diagrama de las fuerzas. Para poder hacer el diagrama de las fuerzas, entonces lo que necesitamos es trazar primero nuestro plano cartesiano. Vamos a trazarlo de pronto con negrito. Aquí tenemos el eje Y y el eje X para este. Y este, bueno, y este de aquí sí, el A, vamos referente a la inclinación. Tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Ok. Ahora, miremos cuáles son las fuerzas que están presentes ahí. En B tenemos el peso. Vamos a dibujarlo un poquitico más gruesito que se vea. El peso. Tenemos el peso. Y tenemos la tensión. ¿Cierto? Tensión T. Por otro lado, bueno, antes de terminar este pedacito, tenemos que hay movimiento de este bloque. Es decir, hay movimiento hacia allá. Y como hay movimiento, quiere decir que la suma de las fuerzas aquí no va a ser cero. Porque aquí no tenemos fuerza en X. Entonces, para el bloque, para el caso del bloque B, tenemos que la suma de las fuerzas en X es cero. Pero la suma de las fuerzas en Y es igual a ¿quién? A la tensión menos el peso, y es como hay movimiento por segunda ley de Newton, esto es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Esto para el caso del bloque B. ¿Ok? Regresemos un momentico aquí. Bueno, hagamos el análisis del otro antes de continuar. Para el bloque A, ojo acá, viene el peso, que es completamente perpendicular a, digamos, la superficie terrestre aquí, y podemos descomponer de una vez las fuerzas para hacer su respectiva proyección con el eje X y con el eje Y.
Entonces, esto de aquí sería peso, peso en X, peso, y esto es peso de acá, este peso de acá es peso en Y. ¿Qué sucede aquí? Que la normal viene siendo igual al peso en Y, la normal viene siendo igual al peso en Y porque no hay movimiento en esa dirección. Adicionalmente, el ejercicio me dice, sobre el plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal se encuentra un bloque A de madera de masa 8 kilogramos unido por medio de una cuerda a otro B de masa 4 kilogramos que cuelga la cuerda, la cual pasa por una polea situada en la parte inferior del plano. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,20, eso quiere decir que hay una fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Recordemos que el bloque va a tender a moverse en esta dirección. Entonces va a aparecer una fuerza de rozamiento que va en sentido contrario al movimiento. Esto sería entonces la fuerza de rozamiento. Listo. Hasta ahí. Solamente hemos hecho descomposición de las fuerzas. ¿Listo? No hemos hecho nada más. Vamos a colocarlo aquí, el análisis de esto, de la descomposición de las fuerzas, para poderlo analizar bien. Creo que me hace falta una fuerza que estoy mirándolo aquí. Al parecer me hace falta una fuerza. Claro, por lo que es que está atado acá. Aquí hay una tensión, hay una tensión, que es esta tensión va por la cuerda y la tensión actúa aquí en este sentido. Voy a tratar de dibujarlo en azul. Aquí, exacto. Esta tensión que es la misma que esta de acá. ¿Listo? Va a tratar de, obviamente, jalar el bloque un poco más. ¿Listo? Ahora sí, está completo. Como ya está completo, entonces decimos que para el bloque A la sumatoria de las fuerzas, vamos a empezar aquí, sumatoria de las fuerzas en y voy a hacer una distinción aquí. Voy a colocar esto es peso del bloque B. ¿Listo? En Y sería el peso, la normal, menos el peso del bloque A en Y igual a 0. ¿Cierto? Que son estas dos de aquí. Por otro lado, la sumatoria de las fuerzas en X van a ser iguales a peso en X del bloque A, peso en X, peso en X del bloque A, más la tensión, que es la que vemos aquí, menos la fuerza de rozamiento, pero como si hay movimiento aquí, va a ser igual a masa por aceleración. Listo. Ya tenemos la descomposición de las fuerzas. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que hacer es, miremos paso a paso qué nos están preguntando. Hasta aquí solamente hemos analizado lo que tenemos. Vamos a mirar qué nos están preguntando. Dice, calcular la aceleración del sistema y la tensión del hilo. Entonces, las preguntas son, coloquémoslas, bueno, me va a quedar un poquito desordenado acá. Coloquémoslas por este lado. A. Lo primero que tenemos que saber es la aceleración. La aceleración. Y B. Calcular la tensión T de la cuerda. Bueno, entonces, miremos qué tenemos y qué podemos hacer. Tenemos, el ejercicio nos está dando que el ángulo de inclinación es de 37 grados, eso ya lo teníamos aquí anotado, igual
Vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo verde, lo que tenemos aquí, que son el ángulo de inclinación de 37 grados. ¿Qué otra cosa nos está diciendo? Conforma con la horizontal se encuentra un bloque A de madera de masa 8 kilogramos. Entonces, masa de A es igual a 8 kilogramos y aquí hago una anotación porque esta masa es la masa B y esta es la masa igual a masa por aceleración, masa A. ¿Listo? Bueno, regreso. Nos dice también que el de masa B tiene es de 4 kilogramos. Entonces, masa B, 4 kilogramos. Y se cuelga por una cuerda la cual pasa por una polea situada en la parte inferior del plano. Si el coeficiente de rozamiento del bloque y el plano es de 0,20, o sea que tenemos el factor del coeficiente de rozamiento, μ 0,20, tenemos que hacer el cálculo de la aceleración y la tensión. Bueno, planteamos una estrategia. Para calcular la aceleración podríamos hacerlo a partir de cualquiera de los dos, porque la aceleración es la misma. La aceleración aquí, en este caso, pues, considero yo que va a ser la misma, porque los bloques están amarrados de la misma manera, ¿cierto? Pero, digamos aquí, no lo podría hallar porque me hace falta hallar la tensión, ¿cierto? Tengo que hallar la tensión primero para poder hallar A. No me sirve. Y aquí por el otro lado tengo otra vez la tensión y tengo la aceleración. Conozco la fuerza de rozamiento. Tendría primero que conocer la normal y para conocer la normal tendría que conocer el peso. ¿Sí? Es decir, con estas dos ecuaciones, con esta de acá y con esta de acá, puedo llegar a conocer tanto tensión como aceleración si conociera la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción la conozco a partir de μ, que lo conozco, el coeficiente de rozamiento, y de la normal, que la normal la puedo llegar a conocer a través de esto. Entonces lo primero que vamos a hacer es, lo primero que vamos a hacer, vean que ahora el problema ya se transformó en un problema algebraico. Primero, calcular la normal. Entonces, la normal la calculamos a partir de esta ecuación, donde nos dice que la normal menos el peso del bloque A en Y es igual a 0. Pasamos este al otro lado a sumar, entonces nos dice que la normal es igual al peso A, al peso del bloque A en Y. Y el peso del bloque A en Y, si nosotros miramos este plano inclinado, resulta que por construcción geométrica, estos 37 grados son los mismos 37 grados de aquí. Eso quiere decir que sería el peso, para calcular el peso Y, sería la función coseno. Ahora, pasemos a hacer este pedacito. Tenemos que la normal es igual a WA por el coseno de 37 grados. WA, es decir, el peso de A, lo definimos como normal es igual a masa por gravedad por el coseno de 37, porque recuerden que peso es masa por gravedad. La masa de masa A es igual a 8 kilogramos. Entonces tenemos que la normal es igual a 8 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es el valor de la gravedad, por coseno de 37. Vamos a mirar entonces, esta multiplicación nos da 8 por 9.8. Esto de acá nos da 78.4. Normal es igual a 78.4 newtons por el coseno de 37. Todavía me hace falta cuál es el coseno de 37.
Entonces, coseno de 37 coseno de 37, perdón, cero coma 79 por 78.4 nos da un total que la normal es igual a 62.61 newtons. Listo. Ya conociendo el valor de la normal, vamos a calcular calcular la fricción. Entonces la fricción Fr vamos a hacer diciendo que la fuerza de fricción, fuerza de rozamiento, también conocida así, fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Y tenemos que μ es igual a 0.20. Entonces la fuerza de rozamiento es igual a 0.20 por lo que calculamos de la normal, 62.61 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento es igual a 62.61 por el 0.20 nos da 12.52 newtons. Listo. Ya tenemos la fuerza de rozamiento, la podemos utilizar aquí para tratar de, con estas dos ecuaciones, poder hallar lo que es la aceleración o la tensión. Y es que esta primera ecuación aquí, de la que nos dice tensión menos peso del bloque B es igual a la masa del bloque B por la aceleración, yo podría escribir esto diciendo que la tensión menos el peso del bloque B sobre la masa del bloque B es igual a la aceleración, ¿sí? Pasamos a dividir. Y eso lo puedo sustituir en esta ecuación de acá, quedándonos todo en términos de tensión. Entonces lo que vamos a hacer, es, tercero, calcular la tensión. Entonces, para calcular la tensión, vamos a partir de esta ecuación aquí. Nos dice que el peso X del bloque A, ¿cierto?, más la tensión menos el rozamiento, fuerza de fricción, es igual a la masa del bloque A por la aceleración. Pero, coloquémoslo en rojo, pero tenemos que la aceleración se define como, según esta ecuación de acá, tensión menos peso en B, sobre la masa en B, ¿cierto? Si no estoy mal, ok. Y lo que hacemos es sustituir esto que está acá adentro. Nos queda como peso en X, bloque A, más la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa del bloque A por este valor de aquí, tensión menos peso en B sobre la masa en B. ¿Y aquí qué originamos? Aquí originamos una ecuación que tiene una sola incógnita. ¿Por qué? Porque conocemos el peso A, lo podemos conocer, la tensión es lo que queremos saber, la fricción ya la encontramos, la masa la tenemos, el peso en B lo tenemos, la masa en B la tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces, para que me quede un poco mejor, vamos a tratar de abrir estos pesos y escribirlos en términos de la masa. Peso en X de A sería masa. Bueno, sería primero peso en XA, es decir, peso en X de A, vean que es el ángulo, está en el opuesto, el cateto opuesto, por lo tanto, sería con seno de 37. Entonces sería
el peso de A por seno de 37 más la tensión menos la fuerza de rozamiento igual a la masa A por tensión menos peso en B, que es masa en B por gravedad, sobre masa en B. Este de aquí lo podemos reescribir diciendo masa en A por gravedad por seno de 37 menos, perdón, más la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa A por tensión menos masa en B por gravedad sobre masa en B. Listo. Ahora, vamos a mirar que necesitamos la tensión, por lo tanto necesitamos despejar todo lo que sea tensión hacia un lado. Para lograrlo, entonces, arreglemos esta partecita. Este se distribuye sobre los otros, ¿cierto? Y tendríamos aquí masa en A, vamos a dejar esto prácticamente quieto, por seno de 37 más la tensión menos la fuerza de rozamiento igual a masa en A por tensión menos masa A masa B por gravedad y todo sobre masa en B. Ahora, este masa en B podemos pasarlo al otro lado a multiplicar y multiplica absolutamente todo. Masa B por masa A, gravedad por seno de 37 más tensión menos fricción. Voy a pintar pronto estos paréntesis de otro color para que no se confundan. Eso. Igual a masa A tensión menos masa A masa B por la gravedad. Hagamos esta distribución de aquí. Nos quedaría masa B masa A gravedad seno de 37 más masa B tensión menos masa B fuerza de rozamiento igual a masa A por tensión menos masa A masa B por gravedad. Listo. Ahora, todo lo que sea tensión pasa al otro, a un lado. Vamos a dejarlo a este lado, al lado izquierdo. Y esto que está aquí pasa al lado de allá, hacia el lado derecho. Esto que está aquí, todo el término de acá está sumando, entonces pasa a restar, lo mismo que este de aquí que está restando pasa a sumar. Entonces nos queda masa en B, tensión, es igual a lo que teníamos primero, masa A tensión menos masa A masa B gravedad. Este que está aquí sumando pasa a restar, menos masa B masa A gravedad seno de 37 y este que está aquí restando pasa a sumar más masa B fuerza de rozamiento. Este que está aquí pasa al otro lado a restar y nos quedaría masa B tensión menos masa A tensión es igual a menos masa A masa B gravedad menos masa B masa A gravedad seno de 37 más masa B fuerza de rozamiento. Listo. Aquí podemos sacar factor común, lo que es tensión, factor común de masa B menos masa A, ¿cierto? Igual a menos masa A, masa B,
gravedad menos masa B, masa A, gravedad por seno de 37, más masa B, fuerza de rozamiento. Y finalmente despejamos la tensión. La tensión va a ser igual a menos masa A, masa B, gravedad menos masa B, masa A, gravedad por seno de 37, más masa B, fuerza de rozamiento, todo sobre la masa B menos la masa A. Listo. Ahora, ya conocemos todos los valores. Lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar los valores que tenemos. Tensión es igual a menos masa A y masa B. Masa A teníamos que era 8 kilogramos y 4 kilogramos. Entonces, 8 kilogramos por 4 kilogramos por gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, menos masa B, que son 4 kilogramos por 8 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por seno de 37. Lo voy a sacar de una vez, ese valor de seno de 37. Seno de 37, que es 0.60, 0.60, 0.6, más 4 kilogramos por el valor de la fuerza de fricción, que la habíamos encontrado aquí, 12.52 newtons. 12.52 newtons. Y todo sobre todo sobre todo sobre masa en B, que viene siendo los 4 kilogramos menos 8 kilogramos. Listo. Calculadora entonces. Tenemos 8 por 4, 32, por los 9.8 nos daría 313.6. Aquí las unidades son metros sobre segundo cuadrado, por kilogramo sería un newton, por kilogramo sería kilogramo newton, menos 8 por 4, nuevamente 32 por 9.8, 313.6 por 0.6, 188.16, 188.16. Y lo mismo, las unidades serían newton por kilogramo, kilogramo newton, más 4 por 12.52, 50.08, 50.08 newtons por kilogramo, o kilogramo newton, escribámoslo mejor porque la vamos a escribir así, kilogramo newton. Y abajo todo dividido sobre 4 menos 8 menos 4 kilogramos. Listo, menos 4 kilogramos. Haciendo estas restas sería 313.6 menos 188.16 más 50.08. Esto nos daría un total, perdón que aquí me estaba equivocando, aquí es un menos, vuelvo otra vez, menos 313
punto 6 menos 188.16 más 50.08 nos daría un total de menos 400, tensión es igual a menos 451.68 kilogramo newton sobre menos 4 dividido en menos 4 y menos 4 kilogramos. Ahora, kilogramo y kilogramo se va y la unidad nos va a dar en newton, correspondiente con la unidad de la tensión porque es una fuerza. Y la tensión, por lo tanto, bueno, menos y menos se cancelan, el valor nos va a dar positivo y esta división nos va a dar 112.92 newtons. Encontramos entonces el valor de la tensión. Tenemos el valor de la tensión. Ahora, con ese valor de la tensión de la cuerda, reemplazamos en, por ejemplo, puede ser, a ver, donde esté más sencillo, pues puede ser, por ejemplo, aquí que ya lo tenemos despejado y podemos hallar la aceleración. Tensión, bueno, vamos a hallar, a ver, para hallar la tensión, 3, 4, calcular la aceleración. Listo. Para calcular la aceleración, entonces tomamos esta de aquí, que nos dice tensión menos peso B sobre masa B. Tensión menos peso B sobre masa en B es igual a la aceleración. Reemplazamos, tenemos la tensión menos masa en, peso en B, que viene siendo masa en B por gravedad, sobre masa en B. Reemplazamos los valores. 112.92 newtons menos masa en B, que eran 4 kilogramos, por los 9.8 metros sobre segundo cuadrado, sobre la masa en B, que viene siendo los 4 kilogramos. Y esto nos da el valor de la aceleración, perdón que no lo coloqué aquí bien, valor de la aceleración. Si hagámoslo paso a paso. 112.92 newtons menos, tenemos 4 por 9.8, 39.2. Estos son newtons, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son newtons, sobre los 4 kilogramos. Es igual a la aceleración. Tenemos los 112.92 menos 39.2 nos da 73.72 newtons sobre los 4 kilogramos es igual a la aceleración, y entonces nos da que esto es igual a 18.43 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración. ¿Listo? Entonces ya tenemos el cálculo de la aceleración, de la tensión, que lo que nos pedía el ejercicio, ¿cierto? Y creo que no sería más. Bueno, ¿qué nos queda de actividad? Nos queda de actividad esto que vemos aquí. Dice, para los siguientes sistemas determinar el valor de la aceleración y la tensión de la cuerda. Muy similar a lo que trabajamos aquí. Lo que pasa es que la disposición está de manera diferente. Perdón. ¿Listo? Aquí creo que nos hace falta un dato de el valor
Nos hace falta de pronto el valor del ángulo, pero pues dejémoslo entonces enunciado, solamente como tratar de hacer los esquemas, ¿ok? Hacer los esquemas y tratar de resolver hasta donde se permite. Determina la aceleración que tiene el sistema y la tensión en las cuerdas y las masas M1, M2 y M3 y el coeficiente de rozamiento cinético entre la masa M2 y el plano es de tanto, o sea, entre esto y el plano es de esto. ¿Sí? ¿Hacia dónde va a ir el sistema? ¿Hacia allá o hacia allá? Lo primero que hay que determinar para poder hacer la respectiva descomposición.